¿Qué pasó con los herederos nazis después de la Segunda Guerra Mundial? Los jefes del nazismo no solo provocaron muerte y destrucción, también dejaron familias, con hijos que cargaron un pasado que nunca eligieron. Muchos crecieron entre lujos, normas rígidas y obediencia total, sin saber qué hacían sus padres mientras se llevaban a cabo matanzas y deportaciones. Algunos nacieron en chalets de montaña, otros vivieron en residencias oficiales. Su día a día transcurría entre juegos, retratos solemnes y rutinas cuidadas por niñeras, cocineros o escoltas. No entendían por qué sus apellidos generaban miedo. Cuando Alemania se rindió, sus vidas cambiaron de golpe. Los nombres que antes abrían puertas pasaron a ser un peso difícil de arrastrar. Algunos fueron arrestados o interrogados, otros rechazados en escuelas, vigilados por autoridades o perseguidos por sus lazos familiares. Muchos decidieron esconder su identidad. Algunos intentaron comprender sin justificar. Varios defendieron a sus padres y hubo quienes eligieron callar. ¿Qué hace alguien cuando el pasado de su familia se vuelve una condena que lo acompaña toda la vida? Gudrun Himmler, atada al nazismo hasta la muerte. Gudrun Himmler nació el 8 de agosto de 1929. Era hija única de Heinrich Himmler y Margarete Boden, una enfermera protestante. Desde pequeña vivió en un entorno cargado de nacionalismo y racismo. Su padre, obsesionado con la raza pura, supervisaba todo en su vida: sus estudios, rutinas y hasta amistades. Muchas veces la llevó en visitas oficiales, incluyendo una a Dachau, donde aparece en una foto rodeada de altos mandos. Gudrun adoraba a su padre y lo llamaba con cariño «papá viajero». Su relación era estrecha. Hablaban por teléfono todos los días y él le mandaba flores y dulces. Cuando Himmler fue nombrado ministro del Interior, ella escribió orgullosa en su diario: «Papito, ministro del Reich, estoy loca de alegría». A los 12 años ya hablaba de la guerra como algo personal. En junio de 1941 escribió su angustia por el ataque a la URSS. Aunque todo empeoraba para Alemania, ella creía firmemente en la victoria por confianza total en su padre. Eso cambió en 1945, cuando la derrota era inminente y su familia debió abandonar su casa en Gmund. En mayo de 1945, con solo 15 años, fue capturada con su madre en el norte de Italia. Las dos fueron entregadas por un antiguo colaborador de Himmler. Pasaron por centros de detención en Italia y Francia antes de ser trasladadas a Nuremberg, donde Gudrun descubrió los crímenes atribuidos a su padre. Cuando se enteró del suicidio de Himmler el 23 de mayo, cayó en una crisis física y emocional que la dejó semanas en cama. Nunca aceptó esa versión, siempre creyó que lo habían asesinado. Esa convicción la acompañaría toda su vida. Durante su detención fue obligada a usar el nombre Schmidt para proteger su identidad. No tardó en rechazarlo. «Me llamo Himmler, basta de farsas». Desde entonces, su objetivo fue defender el honor de su padre a toda costa. Liberadas en 1946, Gudrun y su madre se refugiaron en un convento protestante. Fueron inscritas como débiles mentales para evitar represalias. Gudrun no lloraba ni mostraba emociones. Repetía una y otra vez: «Quiero ser como mi padre». Trató de volver a la normalidad, pero su apellido era un obstáculo constante. En 1947 quiso estudiar arte, pero fue rechazada cuando supieron quién era. Finalmente accedió a una formación profesional gracias a un político socialdemócrata que defendía que los hijos no debían cargar culpas ajenas. Aprendió costura, pero cada vez que alguien reconocía su nombre, perdía el empleo o el hogar. Nunca escondió su identidad. «Mi padre fue el Reichsführer SS», afirmaba sin titubear. En lugar de renunciar a su pasado, Gudrun se convirtió en pieza clave de una red que protegía criminales nazis. En 1951 se unió a Stille Hilfe, ayuda silenciosa, que daba apoyo financiero y legal a exnazis presos o escondidos. También ayudó a fundar Wikinjugend, una organización neonazi juvenil que fue prohibida en 1994. En Múnich vivía rodeada de objetos nazis: fotos, medallas, bustos de su padre. Viajó incluso a Londres en 1955 para participar en un evento con el hijo de Ribbentrop, otro jerarca nazi. Durante años visitó al criminal Anton Malot y ayudó a nazis buscados como Eichmann y Barbie.
También apoyó al neonazi Klaas Faber en operaciones para evitar su extradición. Se casó con Wolf-Dieter Burwitz, simpatizante nazi, y tuvo hijos. Vivían cerca de Múnich. Uno de sus hijos se convirtió en fiscal. A pesar del rechazo social, Gudrun jamás se alejó de las ideas de su padre. Fue relacionada con el partido de extrema derecha NPD y participó en actos nostálgicos del nazismo en Austria. Solo habló con la prensa una vez, en 1959. Siempre evitó los medios. «No hablo de mi trabajo», decía cuando le preguntaban por su rol en Stille Hilfe. Murió el 24 de mayo de 2018, con 88 años, fiel hasta el final al legado de Himmler. Víctima, aliada o continuadora. Gudrun Himmler representa un caso extremo entre los hijos de jerarcas nazis. Su vínculo emocional con su padre fue tan profundo que nunca pudo aceptar su responsabilidad en el Holocausto. No solo lo defendió, también propagó sus ideas. Mientras algunos descendientes, como Katrin Himmler, han escrito sobre su familia desde una mirada crítica, Gudrun prefirió seguir defendiendo el nazismo hasta sus últimos días. Nunca expresó remordimiento ni duda. Fue una heredera ideológica activa, que dedicó su vida a proteger el legado de su padre y ayudar a otros nazis. Su historia refleja hasta qué punto puede pesar la educación, la idolatría familiar y la negación. No fue simplemente víctima de su contexto, eligió mantenerse leal al proyecto más oscuro del siglo XX, la princesa del Reich. El 2 de junio de 1938 nació Eda, la única hija de Hermann Göring, quien dirigía la Fuerza Aérea del Tercer Reich, y de Emmy Sonnemann, una actriz reconocida en Weimar. Su llegada fue tratada como un evento nacional. 500 aeronaves sobrevolaron Berlín para celebrarlo. Si hubiese sido un niño, habrían sido el doble. Su bautismo se celebró el 4 de noviembre de ese mismo año, en Karinhall, la cabaña de caza de su padre. Hitler, como padrino, asistió al evento. Entre los múltiples regalos que recibió, destacaba una pintura renacentista de Lucas Cranach el Viejo, cortesía de la ciudad de Colonia. Las imágenes de ella junto a su padre circularon en miles de postales por todo el país. La infancia de Eda transcurrió en Karinhall, una mansión rodeada de bosque a unos 60 kilómetros de Berlín. Esta residencia lujosa tenía piscina, cine privado, un zoológico, trenes miniatura y un museo con arte robado por su padre. Como regalo de la Luftwaffe, recibió una casa de muñecas, réplica del Palacio de Potsdam, con todo lujo de detalles. La llamaban Eda Lane con cariño. Su educación fue en manos de institutrices y sus padres le ofrecieron toda clase de cuidados. Mientras el país atravesaba la guerra, ella vivía como en un cuento, sin carencias ni miedos. Su padre organizaba funciones teatrales solo para ella y le dedicaba gran parte de su tiempo. Desde muy pequeña, estuvo rodeada de visitantes famosos y líderes del régimen. Conoció a figuras como Mussolini, los duques de Windsor o Charles Lindbergh. Se llegó a afirmar que cuando Eda empezaba a caminar, se cerraba una autopista del Reich para que pudiera practicar. Cuando el conflicto llegaba a su fin, el 31 de enero de 1945, ella y su madre escaparon de Obersalzberg debido al avance del ejército soviético. Göring mandó destruir Karinhall para evitar que cayera en manos enemigas, pero antes envió su colección artística a Berchtesgaden usando trenes especiales. La familia se refugió en un castillo medieval en Austria llamado Mauterndorf. Desde allí, Göring intentó tomar el control del Reich, siguiendo un decreto que lo posicionaba como sucesor en caso de incapacidad de Hitler. Sin embargo, el Führer lo acusó de traición y ordenó su arresto. El 23 de abril de 1945, la SS puso la residencia bajo vigilancia. Nadie podía comunicarse y todos fueron encerrados por separado. Durante ese encierro, Eda se asustaba mucho. Los bombardeos la obligaban a refugiarse con su madre en los sótanos, mientras su padre quedaba aislado en una cueva sin ventilación. Lloraba seguido, angustiada por el estruendo y la oscuridad. Con el cambio de soldados encargados de la custodia, la vigilancia fue más flexible y pudieron marcharse al castillo de Fiskorn. El 7 de mayo, los estadounidenses los detuvieron. Un oficial les permitió pasar una última noche en el castillo antes de proceder. Eda, desde el asiento de atrás de una limusina, rompió en llanto al ver que se llevaban a su padre.
2 días después, él fue fotografiado con una bandera de Texas, en lo que sería su última imagen libre junto a su familia. Para su cumpleaños número 7, en junio de 1945, Eda ya estaba separada de su padre. Con su madre fue enviada al castillo de Waldenstein. Allí escribió una carta que nunca fue entregada. «Te echo mucho de menos y te quiero con todo mi corazón. Rezo cada noche por nosotros. 1.000.000 de besos de tu Eda». En octubre, Emmy fue arrestada otra vez y llevada a la cárcel de Straubing. Durante un tiempo, Eda quedó sola en una aldea cercana. Más tarde pudieron reencontrarse. Compartían una celda y dormían en un colchón con una manta que, según contaban, había sido un obsequio de Mussolini. En la Navidad de 1945, un preso disfrazado de San Nicolás le dio chocolates para animarla. Para febrero del año siguiente, ambas recuperaron la libertad, sin recursos ni hogar. Una periodista estadounidense las ayudó a instalarse en una cabaña de caza en Sackdilling, donde Emmy retomó la educación de su hija. La familia de la primera esposa de Göring también les brindó apoyo económico. Desde ese momento, su estilo de vida cambió por completo. En marzo, pudieron escribirle a Göring, quien estaba detenido en Mondorf-les-Bains, Luxemburgo, recibiendo tratamiento por su adicción a la morfina. Durante su encierro, les permitieron visitarlo un par de veces en Nuremberg. El 18 de septiembre, Eda lo vio a través de un cristal en un evento especial para hijos de prisioneros. El 30 fue su última visita. El 15 de octubre de 1946, Hermann Göring se quitó la vida con una cápsula de cianuro, justo antes de su ejecución. Eda tenía solo 8 años. Emmy no ocultó los hechos y le explicó a su hija lo sucedido, convencida de que debía ser sincera con ella. En 1947, Emmy volvió a ser detenida como parte del proceso de desnazificación. Eda, con 9 años, temía que su madre pudiera recibir la pena de muerte. Finalmente, Emmy fue enviada al campo de Göggingen y en 1948 condenada a trabajos forzados por 1 año, pérdida parcial de bienes y prohibición de ejercer su profesión por 5 años. Ese mismo año, Eda fue inscrita en la escuela femenina Saint Anna en Sulzbach-Rosenberg. Por primera vez, recibía clases en una institución formal. Terminó sus estudios en 1958. Su trabajo de graduación llevaba el título «¿Olvidar puede ser una bendición y un riesgo al mismo tiempo?». En 1949 enfrentó un litigio sobre los obsequios que recibió siendo niña, incluyendo el cuadro de Cranach. Las autoridades afirmaban que eran regalos hechos por la posición de su padre, y el tema terminó en los tribunales. Intentó estudiar Derecho, pero dejó la carrera. Más adelante, obtuvo un título universitario en Múnich. Nunca renegó de su padre ni trató de desvincularse del pasado. Como Gudrun Himmler, idealizaba a su progenitor. Pensaba que él no era directamente responsable del exterminio de judíos, pese a haber firmado una orden en 1941 que autorizaba a Heydrich a ejecutar la solución final. Tras la muerte de Emmy en 1973, Eda permaneció sola en Múnich. Mantenía un apartamento decorado con objetos, fotografías y recuerdos relacionados con su padre y el Tercer Reich. Participaba en actos organizados por grupos de ultraderecha, como los liderados por Winifred Wagner, y seguía en contacto con simpatizantes del nacionalsocialismo. Rechazaba dar entrevistas, pero en una conversación telefónica declaró: «Quiero mucho a mi padre, pueden escribirlo». Algunos miembros de su familia tomaron decisiones radicalmente distintas. Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann, optó por esterilizarse para no continuar el apellido. Su hermano hizo lo mismo. Otro pariente, Matthias Göring, se convirtió al judaísmo y se mudó a Israel. En 2015, cuando tenía 76 años, Eda interpuso una demanda contra el Parlamento bávaro reclamando bienes confiscados a su padre tras la guerra. La solicitud fue denegada inmediatamente. Wolf Rüdiger Hess, el guardián del último prisionero. Un día de mayo de 1941, Rudolf Hess pasó un rato jugando con su pequeño de 3 años. Al despedirse, escondió cartas personales y su testamento entre los juguetes del niño y guardó una foto de él en su bolsillo. Vestido con uniforme de aviador, se preparaba para una arriesgada misión que marcaría su destino para siempre.
Ese mismo 10 de mayo despegó desde Augsburgo en un avión Messerschmitt Bf-110, modificado para cubrir un trayecto de más de 1.600 kilómetros. Su objetivo era ofrecer un tratado de paz directamente a los británicos. Se lanzó en paracaídas en las afueras de Igelsham, fue capturado por las autoridades locales y puesto bajo custodia. La reacción de Hitler fue inmediata. Lo llamó traidor y cuestionó su salud mental. Rudolf Hess había venido al mundo en 1894, en Alejandría, dentro de una familia bien posicionada económicamente. Tras combatir como piloto durante la Primera Guerra Mundial, se unió tempranamente al partido de Hitler y fue uno de sus seguidores más cercanos. Durante años se le consideró sucesor natural del Führer, hasta su sorpresivo vuelo a Reino Unido. Desde 1927, Hess estaba casado con Ilse Proll. Su único hijo, Wolf Rüdiger, nació en 1937 tras varios intentos fallidos de concebir, incluyendo tratamientos médicos poco convencionales. Fue bautizado en una ceremonia no cristiana con Hitler como padrino y recibió regalos provenientes de toda Alemania. Luego del fallido intento de negociar con los aliados, la familia Hess quedó relegada del círculo del poder. Ilse se mudó con el niño a Bad Oberdorf, mientras la figura de Rudolf era completamente borrada de actos oficiales y retratos públicos. Pese a la marginación, Rudolf mantenía el contacto con su esposa e hijo a través de cartas, primero desde el Reino Unido y más tarde desde Nuremberg, y la prisión de Spandau. En el juicio de Nuremberg, fue condenado a cadena perpetua bajo cargos de conspiración y crímenes contra la paz. Desde 1947 hasta 1987 vivió encerrado en Spandau, bajo vigilancia estricta de las potencias aliadas. Su hijo pudo visitarlo en 102 ocasiones. Durante décadas las visitas fueron frías y reguladas. El afecto físico estaba prohibido. Recién en 1982 pudo abrazarlo por primera vez. Wolf Rüdiger se formó como ingeniero civil y, desde los años 60, inició una campaña pública para limpiar el nombre de su padre, al que veía como un pacificador incomprendido. Se negó a realizar el servicio militar y criticó duramente las versiones oficiales sobre el papel de su padre en el régimen nazi. Siempre sostuvo que la condena fue producto de intereses políticos. A lo largo de su vida, escribió 3 libros donde intentó mostrar otra imagen de Rudolf Hess. Además, dirigió una asociación dedicada a investigar las circunstancias que rodearon su muerte. En 1987, cuando Rudolf falleció, las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio. Sin embargo, su hijo no aceptó esa versión. Solicitó una nueva autopsia en Múnich, cuyos resultados sugirieron signos de posible estrangulamiento. Hasta el día de su muerte en 2001, Wolf Rüdiger insistió en que los servicios secretos del Reino Unido habían asesinado a su padre para evitar su liberación. Nunca abandonó esa hipótesis, que sostuvo en entrevistas, libros y conferencias. En el año 2011, por decisión de sus descendientes, los restos de Rudolf Hess fueron exhumados y posteriormente incinerados. El objetivo era evitar que su tumba se convirtiera en un sitio de peregrinaje para grupos neonazis. A pesar de esta medida, cada año miles de personas continúan reuniéndose en su memoria. La vida de Wolf Rüdiger Hess estuvo fuertemente marcada por la figura de su padre. Creció convencido de su inocencia y crió a sus hijos con esa misma idea. Uno de ellos, Wolf Andreas Hess, creó un sitio web dedicado a honrar la memoria de su abuelo y fue sancionado en 2002 por declaraciones negacionistas sobre el Holocausto. La historia de Wolf Rüdiger no fue única. Como varios descendientes de líderes del Tercer Reich, vivió atrapado entre el legado familiar, la fidelidad a su linaje y una visión del pasado que chocaba con el consenso histórico. Pasó su vida defendiendo una versión alternativa de los hechos, sin lograr nunca cambiar la narrativa dominante. Contra su sangre, la rebelión de Niklas Frank. A los 4 años, Niklas Frank viajaba en el asiento trasero del auto familiar cuando su madre lo llevó al gueto de Cracovia. Brigitte solía ir allí a comprar pieles y corsés, asegurando que eran de la mejor calidad. Desde la ventanilla, el niño veía cuerpos inmóviles y chicos en harapos que lo observaban sin hablar. Sin entender qué pasaba, pensaba, ¿qué habrán hecho para terminar en un lugar así? En su hogar, hablar del gueto era algo común.
Se mencionaba como un sitio donde se conseguían cosas de valor por poco dinero. Brigitte volvía contenta con alfombras, joyas u objetos finos, sin mostrar compasión por el sufrimiento que veía. Una vez permitieron a Niklas bajarse del coche. Al entrar a una vivienda, presenció algo que jamás olvidó. Un hombre insultaba a una anciana extremadamente delgada, gritándole que pronto estaría muerta. Esa escena lo acompañaría por años, incluso cuando escribía sobre su padre desde su escritorio, en un cuarto sin calefacción. Desde 1939, los Frank vivían en el castillo de Wawel, en Cracovia. La residencia fue adaptada al estilo del régimen, con una bandera del Reich ondeando en la cima. El lujo reinaba. Sirvientes, comidas servidas en bandejas de plata y habitaciones amplias. Hans Frank administraba desde allí el gobierno general de Polonia. Su esposa se refería a él como rey de Polonia. En la familia, Niklas era apodado el extraño. Sus padres no le prestaban mucha atención. Hans, frío y sarcástico, se burlaba de él con frecuencia. Brigitte, dominante y ambiciosa, dejaba la crianza en manos de niñeras. Los hijos eran enviados a internados o pasaban largas temporadas en Baviera, lejos del terror que reinaba en el territorio ocupado. Hans Frank, abogado de profesión, fue uno de los primeros defensores de Hitler. Se encargó de dar forma legal al Estado nazi. En 1939 fue nombrado gobernador del territorio polaco. Desde su oficina organizó deportaciones masivas de judíos a los campos. En sus discursos llegó a decir que era mejor cuantos más judíos murieran. Los hermanos mayores de Niklas, Norman y Sigrid, asistían a clases en la escuela alemana de Cracovia. Mientras tanto, los más pequeños permanecían en Alemania con una niñera. Niklas recordaría años más tarde una visita con su cuidadora a un campo cercano, donde presenció cómo unos hombres extremadamente delgados eran arrojados desde burros. A él, en cambio, le ofrecieron chocolate caliente. En 1945, con la guerra llegando a su fin, Hans Frank se escapó con su familia hacia Baviera, llevándose consigo pinturas valiosas robadas, incluyendo obras de Rafael y Da Vinci. Fue detenido por tropas estadounidenses el 4 de mayo. Antes de entregarse, le dio a su esposa 50.000 marcos. Según Norman, lo hizo sin mostrar ningún afecto. Voluntariamente, Hans entregó 40 tomos de sus diarios personales a los aliados. En ellos escribió frases como «Hay que matar a los judíos donde sea que estén». Pensaba que sus anotaciones lo justificarían. Fue juzgado en los procesos de Nuremberg, donde intentó suicidarse en 2 ocasiones. Durante su reclusión se convirtió al catolicismo. Fue colgado el 16 de octubre de 1946. Niklas, con 7 años, no lloró. Recordaba que su padre le había prometido pasar juntos la Navidad. Nunca se despidieron como si él fuera un criminal. En 1947 arrestaron a Brigitte Frank y la trasladaron al campo de Göggingen, junto a otras esposas de jerarcas. Compartió celda con Ilse Hess y Emmy Göring. Niklas la fue a ver 4 veces. Brigitte, tras su liberación, dijo que esa temporada fue como unas vacaciones maravillosas. La familia pasó por tiempos difíciles después. Vivieron con pocos recursos. Niklas fue internado en una escuela en la isla de Föhr, donde encontró algo de paz. Estudió Derecho, Literatura e Historia, pero no terminó ninguna carrera. Se dedicó al periodismo, escribiendo durante muchos años en la revista Stern. En 1993 publicó su libro Mi padre. Una confesión sin piedad, donde manifestaba desprecio profundo hacia Hans Frank, al que llamaba asesino, cobarde y servil. Durante mucho tiempo llevó consigo una foto del cadáver de su padre. Se obsesionó con las imágenes de los campos de concentración e intentaba imaginarse dentro de ellas. Solía decir, la culpa de él es la herencia que cargamos. Nunca perdonó a su madre, a quien veía como una mujer cruel y sin conciencia. En 1959, durante una visita al hospital, intentó matarla dándole pastillas. Ella murió el 9 de marzo, el mismo día que él cumplía años. Norman, su hermano, se trasladó a Argentina en 1951. Allí fue reconocido por grupos nazis y acabó trabajando en una mina. Regresó más tarde a Alemania, donde vivió en el antiguo hogar familiar. Aunque admiraba el valor de Niklas, nunca renunció al amor por su padre. En su cuarto,
colgaba un retrato de Hans Frank sobre la cama. Falleció en 2009, solo y afectado por el alcohol. En su tumba, Niklas escribió: «Ahora estás libre del dolor que te causó amar tanto a papá». Los demás hermanos jamás reconocieron las atrocidades cometidas por su progenitor. Sigrid se fue a Sudáfrica, defendió el apartheid y negó el holocausto. Brigitte, enferma de cáncer, se quitó la vida en 1981. Michael, otro de los hijos, falleció con sobrepeso en 1990. Niklas, único hijo vivo de Hans Frank, se volvió el cronista de su padre. Denuncia abiertamente a otros descendientes de nazis que buscan justificar a sus padres. Sobre Martin Bormann hijo escribió: «Resulta asqueroso intentar blanquear la culpa de alguien detrás de la imagen de un papá tierno». Actualmente vive con su esposa en el norte de Hamburgo. Da charlas en colegios. Cree que muchas personas en Alemania todavía sienten simpatía por el régimen nazi. A menudo repite: «Quiero a los alemanes, pero no confío en ellos». Martin Adolf Bormann, del Reich al sacerdocio. El 25 de abril de 1971, un Opel blanco impactó de frente contra un camión militar estadounidense. El conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos, gravemente herido. Un mecánico que décadas antes había trabajado para Himmler reconoció al herido. Era el hijo del poderoso Martin Bormann, secretario de Hitler. Llevaba puesta una sotana. El niño que él recordaba con pantalones cortos de cuero ahora era sacerdote. Martin Adolf Bormann nació el 14 de abril de 1930. Era el primogénito de Martin Bormann y Gerda Buch y el primer ahijado del mismísimo Hitler. Creció en Obersalzberg, zona exclusiva para los jerarcas nazis. Su padre, uno de los hombres con mayor influencia del régimen, manejaba el círculo íntimo del Führer, controlaba su economía personal y fue el ejecutor de su testamento. Su ascenso político se consolidó cuando Rudolf Hess huyó al Reino Unido en 1941, convirtiéndose en el secretario general del partido nazi. Su infancia se desarrolló en un ambiente cerrado y controlado, rodeado por hijos de otras figuras del nazismo. Recuerda haber visto a Mussolini y a Chamberlain en visitas oficiales. Obersalzberg era reformado constantemente por orden de su padre. En casa, sus progenitores rechazaban el cristianismo. En la escuela primaria fue excluido de las clases de religión. Su madre defendía la poligamia como una forma de fortalecer al Reich. Tuvo 9 hermanos y una hermana, que murió poco después de nacer. A los 10 años, su padre decidió enviarlo como castigo a la escuela del Reich en Feldafin, donde solo fue admitido por ser hijo de Bormann. Allí recibió formación militar. La adaptación fue complicada, pero logró acostumbrarse. Separado de sus padres, solo los veía en vacaciones. Su vínculo con su padre era lejano y autoritario. Lo visitó en 1943 y cuando le preguntaron qué era el nazismo, respondió con firmeza: «Es cumplir la voluntad del Führer». En abril de 1945, la escuela cerró y los estudiantes fueron dispersados. El 1 de mayo, escuchó por radio la muerte de Hitler. El silencio posterior lo dejó marcado. Abandonó el internado vistiendo su uniforme de las juventudes hitlerianas. Un antiguo asistente de su padre le sugirió quemar ese atuendo, cambiar de identidad y desaparecer. Adoptó el nombre falso de Bergmann. Se refugió en una granja de Hinterthal, haciéndose pasar por un niño sin familia. Lo acogió una familia religiosa. Fue allí donde tuvo su primer contacto real con la fe. Participó en catequesis y leyendo el Salzburger Nachrichten descubrió las atrocidades del régimen, junto con las imágenes de los campos de concentración. Comprendió quién era realmente su padre. En 1947 le contó su verdadera identidad al cura del pueblo, quien lo apoyó sin condiciones. A partir de entonces, su vida cambió de rumbo. Fue bautizado como católico el 4 de mayo de 1947. Más adelante, estudió teología y fue ordenado sacerdote en 1958. Dedicó su vida a la enseñanza religiosa. Nunca volvió a ver a su padre, cuyo paradero seguía sin confirmarse. Circulaban rumores de que había huido a Sudamérica o incluso que trabajaba para la KGB. En 1972 se confirmó que había muerto, cuando su esqueleto fue hallado en Berlín. Su identidad se comprobó primero por sus dientes y después con pruebas genéticas. Después de ordenarse, trabajó como misionero en el Congo en los años 60.
Allí sufrió torturas y falsas ejecuciones. Cuando regresó a Alemania en 1971, tuvo un accidente automovilístico. Durante su recuperación en el hospital, conoció a una exmonja con quien se casó ese mismo año. A partir de 1973 y hasta su jubilación en 1992, dio clases de religión en varias escuelas. Participó en encuentros entre descendientes de nazis y sobrevivientes del Holocausto, organizados por el psicólogo israelí Dan Baron. En 1993 viajó a Israel en una misión ecuménica. También escribió un ensayo sobre cómo el nazismo manipuló el lenguaje. En esos espacios afirmaba que su silencio no venía del trauma, sino del miedo a ser juzgado por los crímenes de su padre. Decía que cada persona debía cargar con su propia responsabilidad y que no odiaba a su padre, aunque condenaba lo que había hecho. Mientras algunos de sus hermanos permanecieron cercanos al pensamiento de sus padres, o simplemente evitaron toda conversión, él eligió cortar con ese pasado. Varios de sus hermanos fallecieron jóvenes o se mantuvieron fuera del ojo público. Su hermana Ilse, que seguía siendo simpatizante del régimen nazi, murió en 1957. Su madre, Gerda, murió en 1946 tras haberse bautizado también. Martin Adolf siempre temió que su padre apareciera un día para reprocharle sus elecciones de vida. Falleció el 11 de marzo de 2013. Fue uno de los pocos hijos de altos funcionarios nazis que rompió completamente con el legado paterno. Su vida estuvo marcada por el dolor, la transformación, la fe y el intento de construir puentes en lugar de perpetuar el odio. Los hijos de Rudolf Höss, crecer junto al infierno. Brigitte Höss pasó su niñez en una cómoda vivienda situada a escasa distancia de Auschwitz, donde su padre era el comandante. La casa estaba bien equipada y contaban con criados, muchos de ellos prisioneros del propio campo. Tenía acceso a todo tipo de bienes que provenían de las pertenencias robadas a las víctimas. Brigitte recordaba tardes jugando con muñecos elaborados por presos, paseos en canoa y animales poco comunes en el jardín. A veces, el ambiente se llenaba de olores extraños y una ceniza que se posaba sobre la fruta. Su madre le advertía que debía lavar bien las fresas porque estaban cubiertas de polvo negro, ceniza de cuerpos incinerados. Rudolf Höss vino al mundo en 1901 en Baden-Baden, dentro de una familia de fuertes raíces católicas. Su crianza estuvo marcada por un estricto respeto a la autoridad. Luego de una decepción con su confesor, se apartó de la religión. Se unió a un grupo paramilitar, el Cuerpo Franco de Rossbach, y fue condenado por matar a un comunista. Aunque la pena era de 10 años, salió libre después de solo 4. En 1934, ingresó a las SS tras ser invitado personalmente por Himmler. Allí comenzó su formación en campos como Dachau y Sachsenhausen, donde aprendió el funcionamiento del sistema de represión. En 1940, Höss fue asignado para dirigir Auschwitz. Transformó unas instalaciones militares polacas en un campo de concentración y más adelante en un centro de exterminio. Un año después, Himmler le comunicó la orden de Hitler para poner en marcha el plan conocido como Solución Final. Se expandieron las instalaciones y se construyó Auschwitz-Birkenau. Se utilizó el gas Zyklon B para las ejecuciones. Höss siempre alegaba que cumplía órdenes y que no se consideraba responsable de lo que ocurría. Nunca renunció al nazismo y veía su función como un mandato que debía acatar sin cuestionamientos. A pesar del horror que sucedía a pocos metros, la rutina familiar transcurría como si nada pasara. Su esposa, Hedwig, se encargaba del hogar y organizaba reuniones. Los niños jugaban al aire libre, a veces imitando las escenas que veían entre los prisioneros. Vivían rodeados de comodidades, con personal doméstico y frecuentes visitas de figuras como Himmler. Hedwig conseguía prendas y objetos de lujo en las llamadas tiendas Canadá, donde se guardaban artículos confiscados. Los trabajadores del hogar recordaban una casa limpia y bien cuidada, con niños educados y amables. En 1943, Höss fue reemplazado como jefe del campo y pasó a cumplir funciones administrativas. En 1944 volvió a ocupar un rol central en la deportación masiva de judíos húngaros. Al final del conflicto, se escondió usando una identidad falsa. Su esposa fue capturada en 1946 y, presionada por los interrogadores, confesó el lugar donde él se encontraba.
Poco después fue arrestado, declaró ante el tribunal de Nuremberg y fue entregado a las autoridades de Polonia. Allí fue juzgado, condenado y ejecutado en el mismo lugar que una vez dirigió, el 16 de abril de 1947. Después de la guerra, Hedwig y sus hijos enfrentaron dificultades económicas y sociales. Se mudaron al norte del país y vivieron en condiciones modestas. Por su apellido y origen, fueron objeto de desprecio. Brigitte se fue a vivir a España, donde empezó a trabajar como modelo y más adelante se casó con un ciudadano estadounidense. Pasó por diferentes países y finalmente se instaló en Estados Unidos. Durante muchos años ocultó quién era. Trabajó en una tienda de artículos de lujo en Washington y cuando los dueños, que eran judíos, supieron de su origen, decidieron no despedirla. Rainer Höss, nieto de Rudolf e hijo de Hans-Jürgen, se enteró de su linaje cuando tenía 12 años. El hermetismo en su familia lo empujó a investigar, reunió cartas, fotos y documentos y comenzó a distanciarse de sus parientes. La ruptura fue total y sufrió consecuencias tanto emocionales como físicas. Visitó Auschwitz, colaboró con sobrevivientes y participó en iniciativas educativas y contra el extremismo. Aunque algunos lo acusaron de querer beneficiarse económicamente con su apellido, él negó esos señalamientos. Las consecuencias del pasado afectaron de forma desigual a los miembros de la familia. Mientras algunos, como Brigitte, optaron por ignorar los hechos o minimizar lo ocurrido, otros, como Rainer, eligieron enfrentarlos. La contradicción entre el recuerdo de un padre afectuoso y la imagen del criminal fue constante. Algunos decidieron cambiar su nombre para dejar atrás esa carga, otros asumieron su historia como un peso que no podían ni querían ocultar. Los hijos de Albert Speer, crecer con el peso de la culpa ajena. Albert Speer Jr., hijo mayor del arquitecto del Tercer Reich, se convirtió en un urbanista destacado a nivel global. Durante toda su vida profesional, procuró alejarse de la sombra de su padre. Desde su firma ASIP, lideró proyectos urbanísticos en Europa, Asia y el Golfo Pérsico, participando incluso en la planificación de estadios para el Mundial de Qatar 2022. Sus conceptos de ciudad moderna estaban centrados en el bienestar humano y el desarrollo sostenible, en claro contraste con el enfoque monumentalista de su progenitor. Nacido en Berlín en 1934, Albert Friedrich Speer pasó su infancia en Obersalzberg, donde su familia vivía cerca del Berghof de Hitler. Allí compartía el entorno con los descendientes de otros altos mandos del régimen. La guerra parecía lejana. La vida transcurría entre montañas, animales y personal de servicio. Jugaba con los hijos de Göring y Bormann, mientras su padre ganaba influencia como ministro de armamento. Con los años, Speer Jr. recordaría esos tiempos con sentimientos encontrados. Atribuyó su tartamudez al ambiente familiar y a la figura ausente de su padre. Cuando el régimen colapsó, su vida dio un giro brusco. Pasaron de vivir en una residencia de lujo a un modesto piso de 2 cuartos. El apellido Speer se volvió una carga, especialmente después del juicio de Nuremberg en 1946, donde su padre fue sentenciado a 20 años de prisión. La familia se mudó a Heidelberg, a la casa de los abuelos. En varias escuelas le negaron el ingreso por su apellido. A los 15 años empezó una formación como carpintero. Más adelante, pese a dificultades académicas, logró entrar a la Universidad Técnica de Múnich, donde estudió arquitectura bajo la tutela de Hans Dolgast. En 1964 ganó un concurso de diseño para la estación de Ludwigshafen de forma anónima. Siempre pensó que si su nombre hubiese sido conocido, no habría sido elegido. Durante el tiempo que su padre pasó en prisión, entre 1946 y 1966, las relaciones familiares fueron mínimas. Las visitas eran breves y sin afecto. Aunque mantenían contacto por carta, los mensajes carecían de calidez. Hilde, nacida en 1936, relató que sus respuestas eran preparadas como deberes escolares. Ernst, el hijo menor, apenas lo recordaba. Cuando lo visitaba en Spandau guardaba silencio. Según sus palabras, no tenía nada para decir. Fritz, otro hermano, sentía incomodidad frente a su padre. Arnold parecía más interesado en la estructura del locutorio que en el reencuentro. Mientras tanto, Speer padre escribía sin descanso en prisión.
Tomaba notas en cualquier superficie disponible, incluso en papel higiénico. Caminaba diariamente en círculos dentro del patio de la cárcel, acumulando kilómetros como si recorriera el mundo. Desde su celda, coordinó con Rudolf Wolters una red de apoyo económico para su familia y estableció ayudas para la educación de sus hijos. Cuando fue liberado en 1966, su esposa lo recibió sin entusiasmo. El reencuentro con sus hijos ya adultos fue distante. No mostraba interés por sus vivencias ni por sus emociones. En sus escritos personales se preguntaba si debía intentar retomar el vínculo o si era mejor mantenerse alejado. ¿Qué harían con un desconocido de 60 años?, llegó a anotar. Aunque existía una conexión ambigua, Albert Friedrich sentía respeto por la carrera de su padre, pero reconocía la falta de cercanía. Decía que su padre valoraba su trayectoria, aunque no comprendía su visión. Nunca renegó del apellido, pero buscó una identidad profesional propia. Se inclinó hacia el urbanismo y la arquitectura centrada en la sostenibilidad, alejándose del estilo colosal asociado al pasado nazi. Hilde, la mayor de los hermanos, se convirtió en socióloga, activista ambiental y promotora del diálogo entre culturas. Participó en política local y fue premiada en 2004 con el galardón Moses Mendelssohn por su labor en favor de la reconciliación. Inicialmente, la ceremonia iba a realizarse en una sinagoga, pero la comunidad judía rechazó esa idea al tratarse de la hija de un alto cargo nazi. Finalmente se celebró en una iglesia. Hilde aceptó esa decisión con comprensión. También se involucró en procesos de restitución de obras saqueadas durante el régimen y donó a una fundación judía el dinero obtenido por la venta de cuadros heredados. Margaret, la hija menor, optó por la fotografía. En 2007 publicó un libro titulado ¿Es usted la hija de Speer?, en el que narraba lo que implicaba ser hija de un criminal del Reich. En su testimonio, describía a su padre como una figura distante, absorbida por su propia necesidad de redención pública. Afirmaba que, pese a todo, no quería borrar sus recuerdos de infancia, ni cargar con responsabilidades que no le correspondían. Ernst residía en la misma propiedad que sus padres, aunque sin establecer un lazo emocional. Decía que tenerlo cerca no equivalía a tener un padre presente. Fritz y Arnold también mantuvieron distancia afectiva. Hilde fue la única que conservó una relación más cercana, ayudando con la correspondencia y la imagen pública de su padre hasta el final de su vida en 1981. Después de salir de prisión, Albert Speer intentó rehacer su imagen pública a través de libros, entrevistas y conferencias. Obras como Memorias o El diario de Spandau alcanzaron gran difusión. Sin embargo, más adelante se descubrieron documentos que contradecían su relato, demostrando que había tenido un rol activo en las deportaciones y la organización del sistema de exterminio. Su antiguo colaborador, Rudolf Wolters, entregó a un historiador textos omitidos por Speer en sus publicaciones. Murió en Londres en 1981, luego de viajar allí para una entrevista. Fue acompañado por su amante, lo cual agravó la tensión con su familia. Sus hijos varones mantuvieron el apellido, pero nunca se enfrentaron abiertamente a su figura. En un diario de 1952, Speer escribió: «Que su padre haya participado en la cúpula del Reich será por mucho tiempo un conflicto interno para ellos». Y así fue. Hilde afirmaba que la culpa no se hereda, pero sí la vergüenza. En esa vergüenza, cada uno halló su manera de recordar. Rolf Mengele, el hijo del médico que decidía quién vivía y quién moría. Rolf Mengele creció sin conocer la verdadera identidad de su padre. Josef Mengele, uno de los criminales más buscados tras la guerra, fue presentado ante él como un familiar lejano. Su madre, Irene, le dijo que había muerto en combate como un héroe. En realidad, aquel tío Fritz que vivía en Sudamérica era su verdadero progenitor. Recién a los 16 años descubrió la verdad. El impacto fue devastador. En el colegio los demás chicos lo identificaban por el apellido. Lo llamaban Nazi Chiquito o SS Mengele. La sombra de su padre lo alcanzaba incluso en los ambientes más cotidianos. En su casa, el tema seguía siendo tabú. Afuera, la carga del nombre lo convertía en un paria. A los 33, en 1977, Rolf decidió viajar a Brasil para reencontrarse con él.
Era la segunda vez que lo vería, pero la primera en la que sabía quién era realmente. El encuentro se preparó con extrema cautela, durante 5 años. Usó el pasaporte de un amigo y se movió en total anonimato, por miedo a que fueran descubiertos por grupos de búsqueda. Pasaron 2 semanas juntos. Joseph Mengele vivía en São Paulo, escondido en una vivienda simple. Se mostraba frágil, nervioso y físicamente deteriorado. El hijo que nunca había criado se sentó frente a él, no para juzgarlo, sino para intentar entender. Rolf quería comprender cómo un ser humano podía actuar como él lo había hecho. Durante las conversaciones, su padre negaba haber cometido crímenes directos. Aseguraba que solo acataba órdenes, que Auschwitz ya operaba antes de su llegada y que su rol era clasificar a quienes servían para trabajar. Jamás mostró pesar, sus creencias seguían intactas. Aunque Rolf despreciaba todo lo que representaba su padre, nunca lo denunció. Jamás colaboró con los que lo perseguían. Cuando Joseph murió en 1979, ahogado en una playa bajo el seudónimo de Wolfgang Gerhard, Rolf recibió la noticia por medio de allegados. Viajó a Brasil para recoger sus pertenencias. Esta vez usó su verdadera identidad. Recogió cuadernos, cartas, bocetos y un reloj. No entregó nada a las autoridades. En 2011, ese material fue subastado por casi $250.000. Lo compró un descendiente de víctimas del Holocausto, que consideró que debía hacerse público para combatir la negación. Tampoco confirmó la muerte de su padre en forma inmediata. Se negó a facilitar muestras genéticas y no participó en la exhumación. El temor al juicio público aún lo marcaba. Cuando se verificó oficialmente la identidad de los restos, Rolf optó por mantenerse en silencio. Parte de su decisión era proteger a quienes habían apoyado a su padre. Otra parte, distanciarse del apellido. En los años 80, tomó una decisión definitiva. Dejó atrás el nombre Mengele y adoptó el de su esposa. Instalado en Múnich, se dedicó al derecho. Eligió ese camino para garantizar que sus hijos crecieran sin cargar con una historia que no les pertenecía. Nunca renegó de su origen, pero tampoco lo aceptó como condena. Mientras algunos hijos de jerarcas defendieron o blanquearon el pasado, él mantuvo su distancia. No sintió odio, pero tampoco afecto. Era un extraño, dijo. En 2008, declaró públicamente que deseaba visitar Israel y Yad Vashem. No dudaba por miedo personal, sino por respeto. Sabía que su presencia podía incomodar. Aunque afirmaba no sentir culpa heredada, sí reconocía el peso simbólico de su apellido y lo que evocaba. Rolf Mengele fue el único hijo de un alto mando nazi que se sentó frente a su padre y le preguntó directamente qué había hecho. No obtuvo disculpas, ni muestras de arrepentimiento, pero esa experiencia marcó el rumbo de su vida. Eligió separarse por completo de ese pasado, construyó otra identidad, alejada del eco de uno de los nombres más oscuros del siglo XX. Conclusión. La historia de los hijos de los jerarcas del Tercer Reich no es una extensión directa de los crímenes cometidos por sus padres, pero tampoco puede separarse por completo de ellos. Nacieron en entornos marcados por la obediencia, el privilegio y el silencio. Muchos ignoraban la magnitud de los hechos mientras crecían entre símbolos del poder nazi, rodeados de disciplina, lealtad y normalidad aparente. Pero tras la caída del régimen, sus apellidos se convirtieron en señal de sospecha, repudio o vergüenza. Algunos adoptaron nuevas identidades, rompieron vínculos y buscaron construir una vida lejos de su origen. Otros, en cambio, defendieron el recuerdo de sus padres o eligieron no hablar. La reacción social fue diversa. Hubo rechazo, estigmatización, intentos de ocultamiento e incluso arrestos vinculados a sus relaciones familiares. Lo común a todos ellos fue la imposibilidad de ignorar lo heredado. El peso del pasado no desaparece con una generación. A pesar del tiempo, los nombres de aquellos responsables siguen presentes como advertencia, y sus hijos, marcados por la memoria, fueron testigos de hasta qué punto una historia puede moldear el destino de quienes no la eligieron.